Bienvenidos a un nuevo programa de Con Voz y Voto. En el día de hoy vamos a hablar de seguridad vial, de siniestros viales. Esos a veces mal llamados accidentes de tránsito que pueden evitarse simplemente respetando la normativa vigente. Accidentes que muchas veces se convierten en delitos de tránsito cuando se genera un peligro para la integridad física de las personas, se generan lesiones graves o víctimas fatales. Vamos a empezar escuchando qué opina la gente en la calle. Acompáñenme que arrancamos. ¿Alguna vez de tanto transitar en moto viste o participaste de algún accidente, alguna maniobra imprudencia? ¿Sí? En Gregorio Laferrere me agarró un 504 de frente cuando yo volvía de trabajar un domingo a la noche, 16 de junio del 2013. ¿Y tuviste lesiones graves después de ese accidente? Perdí los huesos de la muñeca, un clavo endomedular en el fémur, me rompí la columna, la costilla. ¿Y el automovilista huyó? ¿Nunca lo viste? No, nunca supe más nada de él. En ese momento tampoco había cámaras. Desde tu lugar de ciclista, ¿cómo ves la calle en la Argentina? Para manejar el bici es muy complicada. Y respecto de la convivencia con los autos, con las motos, ¿cómo lo ves? Mi experiencia con los taxistas y los colectiveros son fatales. Como que te quieren atropellar siempre, los taxis, como que si ellos fueran los dueños de la calle para ellos solos, no te respetan el espacio y, para mí son así, son muy, como te quieren, siempre te cierran, los taxis y los colectiveros. Y los peatones que también forman parte del tránsito, ¿cómo lo ves en la Argentina? ¿Ven que respetan las sendas o no? Todo el mundo anda como loco, a veces la gente piensa que viene por ejemplo, miran de este lado y venimos de este lado, a veces como que uno tiene que ver ambos lados, siempre. Y entonces hay gente que nada más ve de este lado y no ven del otro lado. Particularmente en Capital es un caos, todos están apurados, cruzan la calle sin esperar el semáforo, los colectivos estacionan lejos de las paradas y hay problemas para subir a los colectivos. Después en provincia, bueno, ahí ya hay otros problemas. Yo soy del interior y quizás ahí no hay tanto control por el uso de casco. Cinturón de seguridad no es algo que uno está acostumbrado en las ciudades del interior a usar para circular en la ciudad. Quizás uno se acostumbró más a usarlo cuando subís a la ruta, pero sí está complicado. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, al igual que en muchas otras ciudades del país y de rutas argentinas, además de carteles viales de advertencia o de velocidades máximas, se encuentran estos carteles de estrellas amarillas. ¿Pero qué son estos carteles? Estos carteles simbolizan los lugares en donde se dieron accidentes de tránsito que ocasionaron una o varias muertes. Hay, como decíamos, más de 10.000 a lo largo de las rutas argentinas. Las 5 puntas de esta estrella representan 5 valores asociados a los siniestros viales. Estos son la educación, la memoria, la prevención, la ley y la justicia. ¿Por qué la gente no responde a normativas, a carteles, a semáforos? Sí, por ahí por las cosas que está pasando la gente, que hace que digamos no esté muy tranquila, entonces como que la tranquilidad o la intranquilidad que tienen la plasma en el tráfico, digamos. ¿Vos eso que él cuenta de la irresponsabilidad al volante y también de los peatones lo ves? Sí, se ve un montón, sobre todo ponele a la hora de cruzar la calle, hay autos que no respetan el cruce de peatones y eso, tipo te tiran el auto encima y esto que dice él, prefieren tocarte bocina a frenar y dejarte pasar. ¿Cómo ves la seguridad en ese sentido, con el aumento de bicicletas, por ejemplo, y la relación con los otros autos? Personalmente creo que es mala porque los únicos 3 accidentes que vi tipo en vivo, todos con bicicleta, todos involucraban o una bicicleta que la chocaba un auto o se chocaba con un auto, te juro. No sé, mal, la seguridad mal. El objetivo no es solo recordar a las víctimas de accidentes de tránsito, sino alertar sobre lo peligrosas que pueden ser las maniobras imprudentes y reducir así la siniestralidad vial. Recordemos además que la Agencia de Seguridad Vial incorporó estas señalizaciones dentro de la prueba que se realiza para obtener la licencia de conducir. ¿Viste alguna vez algún accidente de tránsito o presenciaste o fuiste parte? Sí, se ve todos los días se ve eso. Más todavía con las motos. Son inconscientes ambos. ¿Alguno que recuerdes de hace poco, de haber visto alguna imprudencia o algún accidente? Bueno,
Por televisión, vos encendés la televisión y se ve todos los días. Cosa de la madrugada, del amanecer o un feriado que amanece y están tomados, están borrachos, salen de los bailables. Un desastre todo, un desastre. Da pena verlo, ¿eh? Y a veces es por imprudencia de las personas. Porque yo vivo acá en este barrio. ¿Y qué es lo que ves? La gente cruza a la mitad de la cuadra. Entonces eso no corresponde hacerlo. Yo a veces voy con mi hijo, que me acompaña al médico, así con la camioneta de él, y veo cómo se le mete la gente así en el medio de la cuadra, y él con el semáforo a su favor, por supuesto. Y yo digo que hay que tener nervios de acero para conducir un auto o una camioneta o lo que sea. ¿Cómo pensás que se puede prevenir este tipo de cuestiones? ¿Hay manera de evitarlo? Sí. Pasa que empieza por una base fundamental que es la educación, el respeto por el otro. Si vos me decís medida inmediata, mira, ahora en provincia están metiendo fotomultas por todos lados. Te digo que no va a cambiar eso. ¿Pensás que no desalienta una multa? No lo va a desalentar porque no tiene que, primero, haber más agentes de tránsito. En provincia no los tenés, acá los tenés por todos lados. Acá, si querés hacer algo, tenés que empezarlo 2 o 3 veces. Las bicisendas en condiciones, que no paren los autos en el medio de la bicisenda cuando transitan, bicisendas, semáforos. Bueno, acá no hay tantas lomas de burro, pero por ahí en el interior es como una técnica para evitar que circulen a altas velocidades por las grandes avenidas. Por ahí los bulevares en las avenidas muy anchas que hagan que el peatón pueda frenar en el medio y no tengan que cruzar corriendo. ¿Crees, por ejemplo, que una pena más alta desalienta un accidente o una multa desalienta un accidente? ¿Qué cosas crees que se puede hacer que desalienten las imprudencias? Puede ser que una pena más alta sí desaliente, pero el problema eso es que también le va a meter más miedo a la gente. Ese es el problema también. Y eso también puede implicar que lo que sigue, porque todavía pasa, es que hay un accidente y se va con el auto, huye. ¿Y en tu caso eso cómo lo ves? ¿Cómo pensás que se podría evitar? La verdad no sabría cómo, pero estaría buenísimo que haya algo que regule. O sea, que le hagan entender a la gente que la bocina no soluciona mucho y que es preferible poder apretar un poquito el freno, ser más respetuoso. No sé cómo se podría regular eso, pero yo estoy todo el día en la calle y la bocina a veces que no la uso, nunca la uso de hecho. Porque yo creo que es más o menos de cada uno, con que cada uno ponga su granito de arena y ser un poco más respetuoso, yo creo que va. Y te lo digo que estoy todo el día en la calle, no es que digo, estoy en mi casa, te lo digo eso. Hay muchos países donde directamente te multan por usar la bocina. O sea, donde se ponen multas si tocas bocina en los semáforos, si tocas bocina en ciertos barrios como más residenciales, más familiares. Como que capaz implementar eso acá tal vez ayudaría un poco a que la gente como que saque un poco la mano de la bocina y haga también un poco más tranquilo todo. Como que es un ruido extra que le sumás y ese ruido termina generando un estrés innecesario que podría ser como algo más tranquilo, más placentero. Estamos aquí en Avenida de los Italianos al 800 en Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al lado de esta estrella amarilla en memoria de Tiago Samuel Corpus, que tenía 14 años en 2022. Había venido a hacer una excursión a la Reserva de la Costanera Sur junto con su escuela secundaria de Quilmes, cuando fue embestido por un auto aquí en esta avenida. Según cuentan los trascendidos de prensa de ese día, 2:30 del mediodía alcanzó a mandarle un mensaje a su mamá diciéndole que estaba todo bien, y 14:45 fue el siniestro vial. Al día de hoy, quien estaba sobre ese auto, el culpable de este delito de tránsito, está excarcelado. Un semáforo en rojo, una maniobra imprudente,
Una noche de alcohol, un celular que suena. Un segundo que de un día para el otro cambia las vidas de familias enteras para siempre. La seguridad vial abarca un conjunto de medidas normativas y prácticas diseñadas para prevenir accidentes de tránsito y proteger la vida de todas las personas que utilizan calles y rutas en el mundo. Pero ¿cuál es la situación en nuestro país? En Argentina el tema es crítico. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de muerte, sobre todo entre los jóvenes. Cada día se estima que entre 15 y 20 personas pierden la vida en siniestros viales, lo que se traduce en la alarmante cifra de entre 4.000 y 6.000 fallecimientos al año. La realidad es tal que la Organización Mundial de la Salud, desde 2010, reconoce a la inseguridad vial como una pandemia. Pero detrás de las estadísticas no solo hay vidas perdidas, sino que también está el sufrimiento que estas tragedias evitables generan en las familias, amigos, los barrios, las escuelas, en fin, en las comunidades. Además de los fallecimientos, miles de personas sufren heridas graves que dejan discapacidades y secuelas físicas y emocionales de por vida. En nuestro país existen varias leyes nacionales que buscan mejorar la seguridad en las rutas y en las calles. Hablamos de la Ley Nacional de Tránsito, que establece, por ejemplo, la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad, la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, el Convenio Federal o el sistema de puntos de la Licencia Nacional de Conducir. Además, en 2008 se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cuyo objetivo principal es, a través de la educación, el control y la fiscalización, reducir las muertes y lesiones graves en siniestros de tránsito en todo el territorio del país. En este mismo sentido, actualmente en el Senado de la Nación se están debatiendo algunas iniciativas para modificar el Código Penal de la Nación cuando en delitos de tránsito haya 3 o más agravantes. Además de las leyes, la prevención, concientización e incidencia judicial juegan un papel crucial en los delitos de tránsito. Asociaciones como Madres del Dolor o Estrellas Amarillas forman parte de las organizaciones de la sociedad civil que transforman el dolor para acompañar duelos, educar, empujar las causas y buscar así desalentar la siniestralidad vial en la Argentina. Muchas de las causas promovidas por estas asociaciones contienen no uno sino varios agravantes, como el uso del celular al volante, el exceso de velocidad, el no respeto de las señales viales o la conducción bajo los efectos del alcohol, por citar algunas. Sin embargo, a pesar de las iniciativas legislativas, políticas y de la sociedad civil, la falta de cumplimiento y la conducta irresponsable al volante continúan siendo grandes obstáculos. Y no solo hablamos de automóviles, sino de peatones, bicicletas, motocicletas, monopatines y un sinfín de nuevos transportes que surgieron en el último tiempo y que conviven en las calles del país. Todos formamos parte del tránsito y cada uno tiene derecho a volver a casa sano y salvo. La seguridad vial es responsabilidad de todos. Conducir con precaución y respetar las señales y reglas son decisiones muy simples que también llevan solo un segundo. Un segundo que puede salvar una vida. Está en nuestras manos. Bueno, Silvia, contanos cómo fue ese día, el 14 de febrero de 2016, que fue el accidente de Martina. ¿Qué te acordás de ese día? Era sábado 13 de febrero, cuando ella hizo los planes con su mejor amiga, el novio, y iban a ir al cine. Martina era muy habitué le gustaban mucho las películas de terror. Yo todo el tiempo estuve mandándome mensajes con ella para saber cómo estaba, qué hacía. Y 10 minutos de ese llamado que nadie quiere recibir, hablé con ella y le digo, Martu, ya estás en casa. Me dijo, dejamos a Flor, que es su mejor amiga, y pasamos por lo de Franco, Franco me acompaña a casa. 10 minutos después suena el teléfono. ¿Ella estaba a pie? Ella venía caminando, Claro. Venían caminando. Varios de sus amigos se fueron en colectivo. Ellas decidieron caminar para dejar a Flor, que vive cerca de donde pasó este hecho. 10 minutos después de que yo termino de hablar con ella, vuelve a sonar mi teléfono, pero era Franco. Y ahí Franco me dice, un Corsa gris 4 puertas, vidrios polarizados, atropelló a Martina. Y me lo repetía todo el tiempo. Y me cortaba. Yo volvía a llamarlo y le decía, Franco, decime qué pasó. Un Corsa gris 4 puertas, vidrios polarizados, atropelló a Martina. Como no queriendo olvidarse de esa información. De ese detalle, era como cuando empezamos esta conversación. Ese día es como que te lo repetís todo el tiempo. Y yo lo único que le preguntaba es Franco, decime si respira.
Y él me decía, no me dejan acercarme, no me dejan acercarme. Fue un Corsa gris 4 puertas, vidrios polarizados. Mi marido fue el primero que llegó, que hasta el día de hoy conserva en su billetera una servilleta manchada. Con el tiempo ella fue cambiando de color, pero tenía sangre, porque él sí logra limpiarle la comisura del labio a Martu. Ya Martina había muerto en el acto por pérdida de masa encefálica. Su cabeza golpeó contra el parabrisas y voló casi media cuadra. Y o sea, venía a altísima velocidad. Venía a muy alta velocidad, cortando, en realidad no cortando, pasó el semáforo en rojo. A alta velocidad jamás paró. Mientras te ibas acercando, ¿qué pensabas? Mientras me iba acercando creía que estaba en un sueño, porque eso es lo que pensás. Y veía a todos sus amigos al costado y llorando. Con el correr de los minutos te empiezan a hablar cosas que uno no entiende, porque te dicen tenés que ir a reconocerla a la morgue. Y vos decís, ¿qué quieren que reconozca si yo ya la vi, sé que es ella? Después te dicen tenés que buscar un abogado. Y yo decía, ¿para qué quiero un abogado si Martina no hizo nada malo? Y bueno, de ahí vamos aprendiendo todo este paso, ¿no? de cómo se sigue. ¿Qué supiste de la persona que pasó ese semáforo en rojo? Esa persona, bueno, atropella, huye, ¿y qué supiste después? Esa persona venía manejando a alta velocidad. Cuando Martu cruza por la senda peatonal, él no para por el semáforo, nunca paró, y se escapa en contramano por Avenida Corrientes. 2 días después él se suicida. ¿Y vos te enteraste cuando ya eso ya había pasado? ¿O? Cuando llega la policía, nosotros llegamos una semana después al lugar de donde él había escondido el auto por cámaras. Era un muchacho de 22 años. Se ve cuando él baja y mira al frente del auto y se agarra la cabeza. El auto fue lavado. Pero quedó pelo de Martina en el parabrisas. Y ahí supieron de que era él y era el auto. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda de justicia cuando uno no sabe por dónde arrancar, digamos? Empieza un shock emocional muy fuerte primero. Entiendo que la búsqueda empieza por redes sociales, de boca en boca, con amigos, con vecinos. ¿Y cómo fue luego llegar a la institución de la justicia buscando justicia? Es algo que después aprendí con el tiempo, que no es venganza, sino justicia. Y con el suicidio de este chico, a nosotros se nos cerró. Él matándose cerró la puerta. Sí, yo siempre digo, tanto yo como mi marido decimos de que cerró la puerta con llave y tiró la llave. Pero es un vacío enorme que tiene todos los hechos viales. Yo siempre digo que el Estado nos debe un montón a los familiares de víctimas de tránsito. En hechos viales el Estado nos sigue debiendo mucho a nosotros. En el Senado se están trabajando algunos proyectos sobre agravamiento de penas. ¿Vos creés que ese es un pilar importante? ¿Y qué otros pilares hay para que se pueda hacer efectivamente justicia? Elevar las penas nos ayudaría un montón, y sí que es un pilar importante, porque las penas educan. O sea, un momento en que a él lo encuentran culpable y va preso, es educar también. Es desalentar. Claro, a que no tengan que cometer esto. Yo sé que quien mató a Martina ese día, mientras se levantaba o se lavaba la cara, no dijo, hoy a la noche voy a matar a Martina, pero hiciste todo mal, entonces necesitas tener una pena. Y ahora te dan 3 años en suspenso. Nosotros desde la asociación, junto a Estrellas Amarillas, están pidiendo de que se eleve eso, porque se logró poner un montón de agravantes, pero te siguen dando 3 años en suspenso. Cuando pasó lo de Martina, el abandono de persona no era agravante. No por Martina, pero se logró establecer después de lo de Martina como agravante, porque antes te decían de que era atenuante porque las personas se iban por miedo a que se fueran, que las lincharan, por miedo, por shock o... tenían miedo y se escapaban. En un proceso judicial en 2016 era atenuante haber huido y no agravante, no eran agravantes. El abandono de persona no existía, era mirado desde el lugar del victimario, no de la víctima, porque la víctima no quedaba sola. Quedaba con, por ejemplo, en el caso de Martina estaba Franco, estaban vecinos, había gente caminando por la avenida, no estaba sola. O sea, en ese momento, desde el 2016, que no estamos hablando de 100 años atrás, hace 8 años, Martina tendría que haberla matado en un desierto, haberse arrastrado hasta un teléfono, haber dicho me acaban de atropellar, y ahí hubiera sido abandono de persona. O sea, era ilógico mirada de donde lo miraras. ¿Por qué crees que el Estado, la justicia o los marcos legales tienen estos vacíos o estas incoherencias respecto de los casos concretos viales? Vos cuando te subís a un auto no decís
no quiero ser reiterativa, pero no decís hoy voy a hacer tal cosa. Pero si en el transcurso del día vas haciendo todo mal, te vas a convertir en un asesino. Pero la justicia eso no lo ve. No siguen viendo de que el auto también es un arma mal manejado. ¿Qué papel pensás que en ese sentido cumplen las organizaciones que empiezan como a ubicarse en ese lugar entre medio de las víctimas y la justicia cuando no hay entendimiento de esta serie de microdecisiones que se toman antes de un delito vial? La mayoría de los familiares de víctimas primero se acercan a las asociaciones, después a la prensa y después a la justicia. Y la justicia actúa después de que pasó por la televisión y de una asociación que lo respalde, porque si no tampoco actúa. Si no, la mayoría de los casos siempre terminan en dejar de estar en la prensa y se congela todo y ya nadie habla del tema. No, y los casos que llegan a la prensa son pocos, son contados. Hay muchos casos que quedan siempre por fuera. Son 25 personas por día que mueren en hechos viales. Ese 14 de febrero no murió solo Martina. Claro. Murieron mucha más gente. Y mientras nosotros estamos acá hablando de ella y viendo cómo cambiar esta realidad, siguen muriendo gente. ¿Cómo fuiste recibida por Madres del Dolor? ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo llegaste? Yo estuve casi un año en casa sin querer salir afuera. O sea, se te pone en stop la vida. Intentás 1000 cosas y no la traes. Entonces, Vivian me dijo, ¿por qué no venís a la asociación? Igual esto pasó 2 años después de lo de Martina. Fue como paulatino el poder volver a querer, o sea, a saber de que podés sonreír de nuevo. Dije, lo que puedo yo aportar acá es esto, el poder sentarme a hablar con familiares, poder decirle, bueno, empezaste un viaje de ida, el decir cosas que quizás en mi momento me hubiera gustado escuchar, porque se te acerca mucha gente y te dice, por ejemplo, una de las cosas que más te dicen, te abrazan y te dicen, yo a tu lugar estaría muerta. Y vos decís, si yo pudiera. O ¿qué estoy haciendo mal? Porque sigo viva y mi hija no. O se te vienen y te dicen, está en un lugar mejor. Y yo no sé, si en mi casa no estaba peor. Sí, hay un montón de cosas que se dicen y que no son consuelo. Claro, que no es, o sea, te lo replanteas, a veces hasta duele que te lo digan, pero la otra persona no lo hace de mal, lo hace para hacerte sentir mejor. Y vos decís, entonces yo digo, bueno, quizás eso es lo que yo puedo aportar desde lo que yo viví, cómo llevarlo y cómo no mentir, no decir las cosas van a solucionarse, sino es todo lo contrario. Hagamos algo para que tu vida sea mejor, lo que te dejó. Hay una frase de María Teresa de Calcuta que le dijo a un cantante que ahora no me viene a la mente, que cuando él le cuenta que perdió toda su familia en un hecho, en un avión, creo que había perdido a toda su familia, la Madre Teresa no lo abrazó y lo vio con pena, todo lo contrario, lo miró y le dijo, ¿y ahora qué vas a hacer con todo ese amor que te quedó? Y vos lo pensás ahí. Y yo lo pensé desde ese lugar. Yo digo, ¿y dónde pongo todo lo que me dejó? Hacer justicia por otros medios, tal vez. Hacer justicia por otros medios, decirle a la gente también de que hay otras maneras de seguir viviendo en honor a ellos. La bandera, o sea, nosotros, creo que para todos los familiares, y hablo también de la asociación, nuestras banderas son ellos. Son nuestros hijos. Nosotros estamos acá por ellos. ¿Cómo es acompañar a otras personas que están recién iniciando duelos, que están recién conociendo cómo es el mundo de los pasillos de la justicia? ¿Cómo es, desde tu lugar, acompañar a un otro? Poder decir, preguntarle a tu abogado tal cosa, vengan a la asociación, hablen con el equipo de justicia que nos acompaña acá, que los asesore. No bajen los brazos, sigan pidiendo esto, pasame la foto de tu hijo en los aniversarios de los meses, si querés escribirle algo lo subimos a redes de madre, quieren pedir, todo eso, yo sé que a los familiares les hace bien y a mí me hace bien poder ayudarlos desde ese lado, poder decirles, estoy acá, lo que necesiten, eso es la presencia de Martina. Y no hablo de algo paranormal, sino hablo de lo que uno quiere hacer en memoria de. Entonces vos decís... La pulsión de vida. Claro. Yo decís, eso son, es Martina en cada cosa que yo quiero hacer. ¿Crees que hay una deuda también de prevención, de concientización desde el Estado o desde quien sea para con la población en general? Porque como decías al principio de la entrevista, todos somos el tránsito. Así como hablé del Estado, de que
tiene una deuda pendiente con la sociedad en tema vial. Yo hablo de la sociedad. Yo voy a ellos, voy a vos, al que va a escuchar, a los que nos escuchan cuando damos la charla. Yo voy a cada uno porque hay leyes. Te dicen el semáforo en rojo no lo puedes cruzar y lo seguimos cruzando. Te dicen en una calle a más de 80 no puedes ir y vamos a 100. No puedes adelantarte, no puedes ir por banquina y lo seguimos haciendo. Entonces también, no solamente al Estado, yo como mamá de Martina, a la sociedad, a todos, que nos pongamos, si no nos comprometemos, por más leyes que haya, vamos a seguir matando gente. Logramos el alcohol cero en provincia de Buenos Aires. Y nos levantamos, una ley se sancionó hace muy poco. Hace muy poco, impulsada por familiares de víctimas, desde Madres del Dolor. Pero seguimos prendiendo la tele y alcoholemia 2.6, 3.8, 1.9. Pero la ley tiene que ir acompañada por la educación y por la sociedad. Y por la sociedad que se comprometa. Entonces vos ahí ves que la ley sola de por sí no va. Entonces necesitamos, vos hablaste de pilares, son como las patas de una mesa. 3 no nos sirve para tenerla estabilizada, necesitamos las 4. Entonces necesitamos el Estado, necesitamos la educación, necesitamos la sanción y el control. Sin una de esas, nunca te va a quedar estable el sistema de lo que nosotros queremos pedir. Siempre va a faltar algo, siempre va a estar algo mal puesto. ¿Qué mensaje vos desde tu experiencia, le podés dar a alguna otra persona que esté atravesando esta circunstancia, que también se esté dando cuenta que falta educación, que sea víctima de un accidente de tránsito, alguna persona que esté golpeada de alguna manera por un siniestro vial? ¿Qué le podés decir a esa persona? Que sigan por la memoria del que se fue, que no es fácil, que no va a ser fácil, que se arrime a familiares que han pasado por lo mismo, que se arrimen a la asociación, que acá vamos a estar, que es duro, el camino es duro, pero que se puede, desde el amor que nos dejan, como lo dije antes, ¿dónde ponemos el amor que nos dejaron? En esto, en ayudar a otro, en salir adelante, como se puede. Cuesta, y te cuesta mucho, pero se puede salir adelante. Muchas gracias, Silvia, por tu tiempo y por tus palabras. Llegamos al final de este programa en donde recorrimos la seguridad vial desde las legislaciones, los cambios de esas legislaciones, las políticas, la justicia y las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de los cambios que deben darse en la seguridad vial dependen de cada uno y de cada una, de la responsabilidad al volante, de la responsabilidad al cruzar una calle y al manejar cualquier tipo de vehículos. Hasta acá llegamos por hoy, nos vemos la próxima, gracias.